es especialista en nutrición, se dedica a diabetología puntualmente, en todo lo que es las últimas tecnologías que se utilizan. Entonces, nos parecía muy acertado y hemos decidido convocarla a ella para que nos haga justamente, nos cuente un poco sobre todas estas nuevas formas de tener el envejecimiento con la alimentación. Después, lógicamente, tengo a 3 docentes, porque faltan, de la asignatura de nutrición de cuarto año de la Facultad de Ciencias Médicas, pero a ver, yo les dejo que se presenten, porque si no queda como, señorita o Cris, si vos quieres presentarlas, Queda muy maestra Ciruela. dale. Bueno, hola Inge. Bueno, nosotros somos 3 integrantes de la Cátedra de Nutrición. Bueno, yo soy Cristina Salvatierra, también trabajo en Humanidades, por ahí nos habremos cruzado en otros eventos, claro, en obstetricia y enfermería. Y tengo aquí a mis colegas, la licenciada, a ver que se presenten, vamos por orden alfabético, Acosta Virgi. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia Acosta, soy nutricionista y estoy integrando la cátedra de nutrición de Un medicina. gusto, Virginia, un gusto. Igualmente. Bueno, yo soy Adriana Batán, también licenciada en nutrición y también estamos en la cátedra de nutrición con las chicas. ¿Son de Santiago todas? Sí, 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 La Adri la estamos adoptando. sí, Ah, en bien, realidad bien. yo soy de nacimiento cordobesa y me he criado en Fernández, y hace Ah, mira. 5 años que he vuelto a Santiago, pero como que Santiago no es no conozco a tanta gente en Santiago, pero sí la tonada. Aquí hay varias familias Batán. ¿Batán? Sí. Sí, son parientes. No los conozco. Sí que son parientes, Algo de sangre ahí. pero no cercanos. El árbol Bien, genealógico, digo yo, se poda. así No. es. Son parientes. Bien. Adriana, la Y Cristina, ¿vos también sos de Santiago? Sí, yo de la banda, viste que el de la banda es aparte. Claro, la banda no es Santiago. Está Claro, bien. no es tan... Sí, Bueno, yo un de placer, un Santiago. gusto. Muchas gracias por la invitación. Un poco como que la charla estamos en más privadito. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de Tucumán y bueno, he hecho mis primeros años también de medicina allá, después de la residencia en Tucumán, así que he vivido 12 años en Tucumán y como siempre digo medio en broma, no lo volvería a hacer, a vivir de nuevo en Tucumán porque amo Santiago. Y bueno, he estado haciendo algunas cosas por España, también por Madrid. He tenido la oportunidad de quedarme a vivir allá en Europa, pero elijo mi Santiago. No lo dejo por nada. Así que bueno, si en alguna oportunidad se da que le decía a mí que me avise para algún concurso, me encantaría formar parte de la universidad, por supuesto. Bueno, qué bien, qué experiencia entonces, no solamente en Tucumán, sino fuera también. La Sí, verdad que uno cuando tiene la oportunidad de experimentar, digamos, otros ámbitos distintos al propio, sí, adquiere experiencia, ¿no? Así que, así bueno, es. me parece muy bien. Yo les cuento un poco que Mónica a mí siempre me parece interesante porque ella es como educadora nata. Ella tiene Ah, algo de esto de la docencia y le gusta y le he visto desempeñarse en diversos ámbitos y la forma en que comunica o llega con los chicos chicos o que llega con los adultos. Entonces me parece que muy valioso tenerla. Y bueno, Adriana el muchas año pasado gracias. ya nos ha acompañado en una charla que hemos hecho el año pasado, que ha estado también la doctora Martita Yu, Martita le digo yo Marta, también nos ha Sí. acompañado en un evento que hemos hecho para el mes del estudiante, en una charla que le hemos hecho articulada con la Secretaría de Bienestar Estudiantil, así que es un apoyo tener siempre la asignatura de nutrición, ¿no? Yo al resto de las Así chicas es. me saco porque Tina estaba ahí con su bebé o estabas embarazada, ¿te acuerdas? Estábamos en un momento, Estaba ahí septiembre del año pasado, sí, de crisis vital, digamos, sí. andabas por ahí. Este, andaba ahí. Este, Que bueno, la verdad que es una asignatura que siempre me acompaña, o yo medio que los oculto, porque miren no, que no nos queda, no niego ni afirmo, ¿no? Mira, qué horror, qué colaboramos, horror. colaboramos. Ujú.
No, Y la es que siempre le estoy nutrición, diciendo, ajá, mira, que me tenga en cuenta, que me avise cuando hay bien. alguna Ahora, problemática la por ese lado. nutrición es una especialidad dentro de la medicina o bien puede ser tomada como una carrera de De grado grande. Ujú, en claro, licenciatura. así es. Ambas. Sí, la verdad que a nutrición se pueden llegar desde varios lugares. Yo como Ujú, médica también puedo, digamos, adoptar esta subespecialidad, digamos, como si fuera una especialidad como diabetología, como endocrinología, como nutrición, y siempre apoyados porque tenemos como diferentes áreas de acción con las licenciados, licenciadas, porque ahora también ya hay algunos varones, aunque es una carrera casi netamente femenina, pero sí hay en Santiago del Estero algunos varones que también incursionan en la licenciatura en nutrición. Yo he tenido la Sí, cada. oportunidad de tratarme o de hacer tratamiento para adelgazar con una nutricionista y la verdad que sí, cambia la vida, ¿no? Yo he bajado 35 kilos y eso ha significado un cambio en mi vida. Claro, Enorme, es que uno gana muchísimo. calidad de Sí, vida. sí, sí. Bien. Sí, sí, hay fotos ahí del antes y del Sí, después sí, sí, cierto, cierto, de cierto. nuestro querido rector. La verdad que uno ve la foto y no puede creer, ¿no? Qué bien, Claro, espectacular. sí, sí, sí. Pero sobre todo sentirse bien, ¿no? La energía que uno Claro. tiene, yo digo, ahora como la cuarta parte de lo que al menos en calorías comía y la Y energía que se- tengo es superior a lo que tenía antes. Totalmente, totalmente. Además, Inge, usted le ha puesto mucha fuerza de voluntad, ¿no? Sí, sí, Mucha, sí, no, mucha de yo su tengo parte también. Porque si no hay disciplina. compromiso del paciente, no hay, Sí, 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 sí. Uno no, 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 a no la funciona. balanza no le miente, así que Claro, este, sí, Tema que así es. Ujú. prefiero evitar, no lo charlemos, así que rector, escúcheme, en virtud de dígame. sus tiempos, yo sé que todavía no han ingresado muchos participantes y demás. Eh, Usted dígame, ¿quiere que de inicio tengo 5 minutos? ¿No tengo? Yo diría Ujú. que al menos en mi computadora dice 17:03. Sí, Que iniciemos 17:07 estaría bien para mí. ¿no? Así hacemos el saludo, yo hago el saludo y puedo retirarme porque digamos, es un tema que me gusta, me apasiona, el tema del cuidado de la salud, sobre todas las cosas. Y este del envejecimiento, la verdad que me gustaría escucharlo, nada más que tengo justo otros también, tengo reunión con el superior y 3 saludos más tengo en otros eventos también, ¿no? Por eso, pero me gustaría escuchar este tema a mí. Yo como después no voy a tener tiempo porque usted se va a ir, le voy agradeciendo como de antemano, así sería. Bien, Porque después usted va a hacer el saludo y tú que se desconecta, pero agradecerle por supuesto bien. al secretario de Bienestar, agradecerle a usted que siempre Sí, es fácil trabajar, ¿no? Trabajar cuando sí, hay ganas, cuando hay voluntad, eh, con, con otros siempre estamos en contacto, uno está como pergeñando todo el tiempo de qué manera buscar algo que sea beneficioso para los estudiantes y yo voy a hablar desde el punto de vista personal y desde la facultad que usted nos acompañe, para nosotros es un apoyo no, por enorme, favor, para mí es un más ganas de gusto y seguir. aparte me gusta siempre escuchar y conocer a personas porque uno justamente va ampliando su horizonte en su mirada, en el conocer a las personas también, ve nuevas oportunidades para nuevos proyectos, para nuevos emprendimientos, para organizar otras cosas más también, porque eso es importante también, ¿no? Así que vamos a ver. Así que bueno, en Bueno, eso después le estamos. pasamos un resumen en todo caso. Sí, 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 me gustaría mucho, ¿no? Qué Para mí la grande. alimentación, yo tenía una abuelita que era del campo y ha vivido 92 años sana. Yo digo siempre Qué eso bien, aclaro, ¿no? Sana, hasta el último claro. día. Y yo siempre le preguntaba, dice que ella nunca había tomado un medicamento porque dice que la comida era el medicamento. Dice que la comida era lo que hacía mal y lo que hacía bien. Que sabia. Y
Y en Cuánta grande no tenía sabiduría. colesterol, no tenía nada, pero comía muy sano ella. Cosas hervidas, mucha verdura, mucha fruta, Ujú. muy bien. Ahí no hay McDonald's ni lomito. No, no, bueno, claro, ella era de otro tiempo también. Fantástico, Claro. fantástico. Y ahora le cuento, rector, que después para fin de mes tenemos otra charla también, pero que la vamos a hacer solamente para los alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas, en donde este mismo equipo, que a mí me parece fantástico, van a tocar un tema muy actual, que es el tema de la microbiota. Y cómo este nuevo desarrollo de la microbiota tiene diferentes enfoques, porque hablábamos hace un rato de cómo hoy para el tratamiento de Parkinson se ha empezado a ver que esa microbiota tiene una mirada, los nutricionistas, los médicos, bueno, cada uno tiene expectativas también sobre estos nuevos desarrollos, así que creo que va a ser una charla más que interesante y que va a abrir un debate muy bueno, ¿no? Muy, muy bueno. Buen intercambio. Muy bien, Estamos muy en la bien, de excelente. 07, Sí, ETA. Ujú. Entonces yo, aunque después esperemos que se sumen los alumnos, bien. que lo estamos grabando, empiezo entonces, yo les voy a pedir que nos silenciemos y después habilita el micrófono el rector. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos los presentes. Siempre hay un saludo especial para todos los alumnos. Voy a presentar, soy la farmacéutica Amira Kermes Tawil, soy la responsable del área de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas. Me gustaría invitarlos a compartir este espacio de charla, de debate, a dar a continuación en esta charla denominada ¿Se puede revertir el envejecimiento con la alimentación? Pero entonces, para dar inicio de manera formal, a mí me gustaría, por un lado, agradecer la presencia de la doctora Mónica Roldán, que después les voy a contar de quién se trata, de todos los docentes de la asignatura de nutrición, el secretario de Bienestar Estudiantil que nos está acompañando, Leónidas Durán, y por supuesto, agradecer la presencia del rector de la Universidad Nacional, del ingeniero Héctor Paz, al cual quiero cederle la palabra y que por favor nos acompañe o nos dirija unas palabras en charla o en este encuentro. Muchísimas gracias para la Universidad Nacional de Santiago del Estero y en especial en el marco de la celebración del Mes del Estudiante. Desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil tenemos el placer de poder presentar distintas actividades. Hoy nos convoca esta charla virtual. ¿Se puede revertir el envejecimiento con la alimentación? Un tema seguramente que será de gran interés para todos los presentes y como recién hemos compartido con las docentes y en especial con la disertante, la doctora Mónica Roldán Suárez, creemos que la clave en muchas de las cuestiones que tienen que ver con la salud está justamente en la alimentación. Por eso, hablar de alimentación, hablar de envejecimiento, seguramente están relacionados íntimamente y de acuerdo a lo que hoy escuchemos, podremos tener algunos tips y algunas indicaciones que nos servirán en la vida. Nosotros fomentamos dentro de lo que es la Secretaría de Bienestar Estudiantil la posibilidad de dar a nuestros estudiantes las herramientas y las oportunidades de poder crecer en conocimiento, fundamentalmente. Este conocimiento que hoy va a ser brindado en esta charla seguramente puede ser capitalizado por cada uno de nuestros estudiantes para justamente conducir este plan de vida también desde el punto de vista de la salud. Quiero agradecer de manera particular a la licenciada Amira Kermes Tawil por estar permanentemente resaltando la importancia que tiene la actuación de nuestros docentes en nuestra universidad, generando espacios como el que en este momento se está por dar para beneficio, no solamente de estudiantes, sino también
de colegas docentes y del público en general. Creemos que, bueno, el trabajo de Amira, que viene realizando ya desde hace tiempo dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, dentro de nuestra universidad, justamente tiene que ver con ser vinculador y con poder trabajar en la extensión universitaria, que para nosotros es una de las funciones sustantivas de nuestra universidad. Muchísimas gracias a nuestra disertante, la doctora Mónica Roldán Suárez, también al equipo de nutrición de nuestra Facultad de Ciencias Médicas que se encuentra presente y bueno, invitarlos a que escuchemos con mucha atención y podamos a partir de aquí tener una nueva visión de lo que es la alimentación en nuestra vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, rector, al secretario de Bienestar Estudiantil que está atrás también los saludo y sé de sus ocupaciones, así que lógicamente lo despido y agradezco que nos haya acompañado. Yo lo que voy a hacer, lo que me gustaría es contarles un poco de dónde surge esta actividad. Esto surge como un evento pensado siempre en beneficio de los estudiantes de toda nuestra comunidad UNCE. Cuando me refiero a la comunidad UNCE, no solamente las unidades académicas, sino también a todos los estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios y de la Escuela de Innovación. Y puntualmente esto se hace porque estamos transitando el mes de septiembre, que es su mes, es el mes del estudiante. Entonces, para la UNCE es el mes de la juventud. Como consecuencia de ello es que decidimos trabajar en su momento de manera articulada entre la Secretaría de Bienestar Estudiantil y la Facultad de Ciencias Médicas. Cuando me refiero a la Facultad de Ciencias Médicas, fundamentalmente a través del área de extensión universitaria, que es el área que coordino, y lógicamente de la asignatura de nutrición. Ya les voy a presentar a cada uno de los miembros que nos acompañan. La temática es común a todos nuestros estudiantes, es una temática que tiene un abordaje cotidiano, y sentíamos nosotros la obligación de darle un poco, lo que ha dicho el rector, las herramientas para atravesar esta etapa de pospandemia. Si es que en teoría ya estamos dentro de una pospandemia. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos poder atravesarla de una forma mucho más amigable. Es decir, intentamos robustecer todos los que son los conocimientos básicos, pero fomentar también una vida saludable y la elección certera, precisa de los alimentos que nosotros vamos a consumir, pensando en qué, pensando en tener una adultez y una vejez que sea de calidad, aunque esto de vejez suene como difícil. De esta manera, entonces, cuando empezamos a ver qué hacíamos, cómo podíamos llegar en esto que nosotros necesitamos brindarles a los estudiantes, nos surge convocar a la doctora Mónica Roldán Suárez y, lógicamente, los docentes de la asignatura que antes les he mencionado y que ahora las voy a presentar. Tenemos a la licenciada en nutrición, María Cristina Salvatierra, que irá saludando, levantando la mano para que la conozcan. Después tenemos a la licenciada Adriana Batán y a la licenciada también en nutrición, María Virginia Acosta. Y entonces, a ver, déjenme que vean cómo estamos con los participantes y en virtud del tiempo de todos, yo creo que deberíamos dar inicio. Después, a medida que lleguen los estudiantes, se van sumando. ¿De qué manera nos vamos a manejar en el desarrollo de la charla? Va a comenzar la disertación la doctora Mónica, a continuación nos va a hacer un cierre, una mirada desde el punto de vista de la Facultad de Ciencias Médicas María Cristina, y duda, cosas que quieran preguntar, inquietud que tengan, pueden o escribirla en el chat y nosotros las recogemos para leerla al final, o bien cuando terminen van levantando la mano, habilitan el micrófono y van haciendo las preguntas. Y lógicamente, el equipo que tienen ahí, que es un equipo de primera, les irá respondiendo las distintas dudas que tengan. Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentarla a la doctora Mónica. Ella es médica clínica, es diabetóloga, especialista en tecnologías. Es también especialista en nutrición con orientación en obesidad
y es educadora en diabetes. Lógicamente, yo les estoy contando un resumen así de cortito y chiquitito. Ahí está mucho mejor en esa imagen fantástica que ha puesto Mónica, así que yo me voy a silenciar. Habilita el micrófono la doctora Roldán y bueno, los chicos son todos tuyos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Feliz mes del estudiante. Qué hermosa etapa de la vida para no dejarla nunca. De hecho, bueno, como dice Ami, Amira, que somos amigas hace mucho tiempo, también me atrae esto del estudio muchísimo, con lo cual creo que hay carreras en las cuales nunca uno deja de estudiar. Y si es la vocación y si es algo que a uno le apasiona, realmente en el área de nutrición también, en lo que es obesidad, diabetes, que es todo el área donde me desarrollo, han cambiado muchas cosas en el último tiempo. Y bueno, ustedes como estudiantes en general van a tener campanas de un lado y del otro, voces de un lado y del otro, y bueno, para eso está después la evidencia científica, para sacarnos y para desburrarnos sobre lo que estamos sabiendo, aunque también hay muchas verdades que han ido cambiando en el último tiempo y hay paradigmas que han cambiado completamente, entonces es como bastante dificultoso tener una sola palabra y creo que en esto lo más importante es tener sentido común, mucho estudio, mucha base científica y siempre hablar sobre una base, no de la experiencia personal, siempre desde la experiencia sumada a la base científica y a los papers que hay publicados sobre el tema, ¿no? A ver si pasa esto. Aquí estamos. ¿Sí? A A ver, ver. Mónica, intenta. Ahí está, ahora está. No, no, se me había quedado detenido el mouse. Bueno, la agenda de hoy, ahí les voy contando cuáles son los subtemas que vamos a ir tratando. Vamos a empezar hablando sobre longevidad, como la palabra, la charla sobre cómo detener el envejecimiento. Me parece importante que hablemos sobre longevidad, sobre oxidación y enfermedades crónicas, sobre algo de grasas y azúcar, esto que les decía de las verdades cambiantes, y también del ayuno intermitente, que es algo que está surgiendo en el último tiempo y que me imagino que todos ustedes como estudiantes habrán escuchado y también como público en general habrán escuchado muchas voces sobre el ayuno intermitente. Entonces, bueno, empezando con lo de longevidad, les puedo contar que en el mundo, ahí como ven en este planiferio, se han encontrado estas zonas azules que se denominan. El color azul, la verdad, es algo curioso, que es por el color con que ellos han marcado una vez el lápiz en el planiferio, pero no es porque sea un color específico, ¿no? Capaz que le llamaría zona verde, no sé. Pero bueno, estas zonas azules son zonas en las cuales los investigadores en los últimos años, desde hace más o menos 30 años para acá, han encontrado poblaciones donde la cantidad de personas centenarias y más allá de los 100 años es enorme. Entonces llamaba la atención, ¿por qué? Porque son zonas que no están conectadas geográficamente, no están conectadas culturalmente, no están conectadas con el mismo idioma, ni clima, ni nada. O sea, no hay nada que las conecte. Entonces, llamativo, es tremendamente llamativo porque ustedes dicen que tiene que ver California con Costa Rica, con Italia, y ahí me falta otro lugar más que se encontró también en Grecia, y con los japoneses en Okinawa. Entonces, no había muchas cosas, ¿no? Entonces, esto lo que se ve es que hay longevos y como hacemos el comentario al principio también de la charla, que no solamente es longevidad, sino longevidad saludable, que llegamos a tener una vida larga, pero saludable y feliz de alguna manera, independiente, con actividades de la vida diaria, no dependiendo de los demás. Entonces, estas 5 zonas azules es donde vive la gente, mayor cantidad de gente con mayor edad, que sería Loma Linda, California, Costa Rica, la zona de Italia en Cerdeña, la isla de Icaria de Grecia y en Okinawa en Japón. Estas son las zonas que se han encontrado hasta el momento y lo que les puedo decir como claves que se han encontrado en estos lugares, hay 9 claves. A mí me gusta mucho en las charlas como empezar dando lo que ustedes tienen que llevarse, como para después refrescarlo de nuevo. Pero estas claves son 9 claves de la longevidad
¿Qué es lo que une a estos sitios que son tan diferentes desde el punto de vista geográfico, cultural y de comida? Pero lo que los une es, uno, tener actividad física constante, persistente y moderada. ¿Eso qué significa? Que por razones, por ejemplo, geográficas en Cerdeña, que es una isla donde hay montañas, ustedes van a ver, por ejemplo, también en toda la zona de la costa de Italia, la gente se ve obligada a tener una actividad física permanente. ¿Por qué? Porque la incluyen dentro de su vida diaria. Y es lo que nos pasaba como humanos en la antigüedad, en la época paleolítica, que también lo vamos a ver, que es donde la actividad física era parte de nuestro día. Es algo que ellos no se plantean. ¿Por qué hay escalera y por qué no hay un ascensor o por qué este confort que hemos creado los humanos a lo largo del desarrollo nos ha venido a perjudicar? Entonces, número uno, actividad física, constante, moderada y persistente. Ikigai es un concepto que significa el motivo de vida. Significa que las personas tienen alguna motivación para vivir, algo que los lleva a levantarse el día a día, a amanecer y tener algún motivo por el cual vivir. Reducción del estrés, por supuesto, manejo del estrés, no solamente que no tengamos estrés, porque a veces uno no puede decir, yo no recibo el estrés. Bueno, recibo el estrés y cómo lo gestiono el estrés también es importante. El número 4 es un concepto de Confucio que se llama Ara Hachibu, que quiere decir que no tengo que comer hasta el 100%. O sea, todas estas personas se caracterizan, ustedes ven que son delgadas, miren esa foto de esa pareja centenaria, que comen hasta el 80% de su capacidad o su sensación de plenitud. Ya es una forma de comer, el plato, la porción de plato está pequeña y a su vez si alguien les invita a comer algo, no comen más allá del 80% de la sensación de plenitud. Después, el otro concepto es que basan su dieta en frutas, verduras, carnes y legumbres. Las carnes, se refiere a la palabra carne, por supuesto que incluye pescado, cerdo, animales de caza o de caza menor o de crianza también en las casas. O sea, básicamente comen lo que la tierra les ofrece. O sea, van a tener ahí en Japón, por ejemplo, en Okinawa, que ellos comen mucho pescado de mar, con lo que significa comer el pescado con muchos ácidos grasos omega 3. La gente, por ejemplo, de la isla de Cerdeña van a tener más carne de cabra que carne de vaca. Cada lugar tiene su característica especial, pero siempre están equilibrados todos los grupos de alimentos y con mucha presencia de localidad y estacionalidad. Entonces aprovechan la estación del año para lo que le brinda la madre naturaleza y no comen nada en paquetito. No existe el paquetito de galleta, el paquetito de barritas de cereal, no viene nada en paquete, no compran nada en supermercado. De hecho, en estos lugares no hay supermercados, hay directamente la proveeduría como si fuera nuestros pueblos del interior o como si fuera que me voy a la verdulería, a la carnicería, de esa manera. Otra de las cosas que son llamativas también es el uso moderado del alcohol. Esta gente bebe sobre todo vinos de buena calidad. La gente de California, ustedes saben que los vinos en esa zona son buenísimos también. Tenemos nosotros en Argentina nuestro Malbec mendocino que está publicado, protección contra eventos cardiovasculares. Y el uso moderado del alcohol es algo que también se aconseja, no por supuesto al que no está tomando que comience a tomar, sino que las personas que ya vienen tomando elijan cuál tipo de alcohol es el que más beneficio tiene. Que por ejemplo, los polifenoles del vino tinto son buenísimos como antioxidantes. Otra cosa muy importante en ellos es la fe. O sea, toda esta gente tiene algún tipo, por ejemplo, los de Loma Linda son adventistas. Entonces, hay gente que se reúne alrededor de una religión o de una creencia, de algo que también tiene que ver con el Ikigai, que es el motivo de la vida. Es la motivación y es la creencia, que puede ser religiosa o puede ser espiritual, pero tienen mucha vida interior. La vida familiar, por supuesto, se desdobla de esto y también su vida social. Entonces, por ejemplo, aquí en esta fotito de arriba tienen 5 amigas centenarias, estas son japonesas que tienen 102 años y se conocen hace 97 años. Entonces, imagínense la vida en comunidad, lo que significa que ellos al nacer saben que van a estar acompañados porque los hijos hacen su vida, los nietos hacen su vida, pero cada uno tiene a su vez un acompañamiento de la comunidad.
y los ancianos en estas comunidades son venerados, respetados, escuchados, tienen un lugar muy importante dentro de la familia y de la sociedad y de la casa en donde habitan. Entonces, bueno, imagínense la diferencia que hay en estas comunidades comparado quizá con un geriátrico, lo que significa para una persona que después de retirarse pasa de jubilarse o de ponerse muy anciano, pasa a vivir en un lugar que no es su casa y que no es su lugar, ¿no? Cómo eso cambia también la longevidad de las personas. Y dentro de las 9 claves que les hablaba, creo que las podemos resumir en 2 grandes grupos que serían la vida en comunidad y la vida saludable. Entonces, longevidad creo que nos lleva a pensar qué pasa con estas personas, qué es lo que, por qué no se enferman, qué es lo que tienen de valor, en dónde está el tema. Hoy tenemos una pandemia conjunta, una epidemia de oxidación de enfermedades crónicas y del coronavirus. O sea, nos ha venido a mostrar este COVID-19 a ver qué es lo que estamos haciendo mal, porque nos ha dicho las personas con mayor peso, con obesidad, grado 1, 2 o 3, y sobre todo la grado 3, que es la mórbida, y las personas con diabetes con mal control son los que peor resultados han tenido en esta epidemia de coronavirus. Entonces, buscando por qué es esto, los puntos en común que se encuentran son inflamación y oxidación. Inflamación tiene que ver con el cuerpo con inflamación crónica persistente, no inflamación abdominal a ver, porque a veces la palabra inflamación también se relaciona con juntar aire o con juntar agua. En este caso, la inflamación se refiere a una inflamación inmunológica de células dentro de mi cuerpo, y la oxidación, que tiene que ver con los productos refinados y productos que hablábamos recién de paquetito, que vienen con conservante, colorante, edulcorante, saborizante. Entonces estoy comiendo capaz una galleta que dice gusto a frutilla, pero no tiene nada de frutilla. O gusto a arándano, y no tienen el más mínimo arándano dentro de la galleta, ¿no? De hecho, somos uno de los países con mayor consumo de galletitas del mundo. Este, malísimo, porque bueno, no hay ningún beneficio en esto. Entonces, ¿por qué la obesidad, por qué el tejido adiposo es importante? ¿Por qué estas personas que tienen más sobrepeso y obesidad, qué es lo que ocurre en este tejido? El tejido adiposo mucho tiempo hemos pensado que era grasa que depositábamos y que quedaba la grasa ahí, que comíamos de más y la grasa quedaba. Esa grasa no es una grasa que esté quieta y que no tenga ningún tipo de efecto. Es más, es un órgano endocrino. Se considera desde los años 90 para acá que la grasa es parte de un órgano endocrino que está extendido en todo mi cuerpo y que puede llegar a ponerse en sobrepeso, como está aquí en el dibujito, y llegar a expandirse tanto los glóbulos de grasa, que son los adipocitos, que comienzan a producir inflamación. Esta inflamación, aquí tiene un listado de todas las adiponectinas que se llaman, o adipocitoquinas, que son las secreciones que produce este adipócito enfermo. Es un adipócito que está inflamado y que puede liberar todo este tipo de interleuquinas, factor necrosis tumoral alfa, mediadores inflamatorios que tienen que ver con enfermedades crónicas, diabetes, ACV, infarto, muerte cardiovascular, envejecimiento, por supuesto, y con esta oxidación y esta inflamación de que les hablaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El tejido adiposo, cuando ingiero muchas calorías de más, se hipertrofia, quiere decir que se agrandan las células. Llega un momento en que el límite de expansión es tremendo y la célula no aguanta más la cantidad de grasa que tiene adentro, con lo cual hay una hipoxia, que es falta de oxígeno, y la célula muere. Entonces, ¿qué ocurre? Estas células muertas van a llamar a células inmunitarias que se hagan cargo de limpiar. Son células tipo scavenger, que se llaman, que son células que se comen a las células muertas. Entonces, estas células inmunitarias que están ocupadas comiendo mis células muertas y trabajando hacia adentro mío, me descuidan las defensas hacia afuera. Entonces viene una bacteria de afuera, un virus como el coronavirus, por ejemplo, o hongo o lo que fuera, algún patógeno, y mis células inmunitarias están ocupadas trabajando hacia adentro, haciendo un trabajo de limpieza interna y de ocupación, y no me defienden contra lo de afuera. Entonces, por eso se ha visto que el riesgo de hospitalización
por coronavirus va creciendo en forma exponencial a medida que crece el peso de las personas. Fíjense cómo aquí una persona con peso normal, eso sería la admisión por cada 1000 personas ser hospitalizadas, y cómo las personas con obesidad grado 2 y obviamente las grado 3 tienen 3 o 4 veces más riesgo de hospitalización y muerte también por coronavirus. Les hablo de coronavirus porque en realidad es lo que estamos viviendo en la pandemia actual, pero si ustedes se ponen a pensar, todas estas enfermedades crónicas nos vienen haciendo mucho daño. La pandemia de obesidad no es de ahora, esto es desde el año 97 que la OMS dice que estamos en una pandemia de obesidad y la cual no se habla mucho. Hay muchos manejos también, obviamente, de la industria alimenticia que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, siguiendo con nuestra agenda, eh, vamos a hablar un poquito sobre grasas y azúcar. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo hago para que no ingrese tanta grasa a mi cuerpo? Saco la grasa, saco el azúcar. ¿En dónde está el problema? Em, Esta pelea de la grasa versus el azúcar es una pelea de larga data. Y a pesar de que hace más de 50 años que se aconseja la restricción de grasa en la alimentación, los índices de obesidad y diabetes 2 siguen en aumento. Seguimos en una pandemia de diabetes tipo 2 y de obesidad, a pesar de que hace más de 50 años que los cardiólogos comienzan al principio, después sí los demás médicos, también los nutricionistas, a aconsejar la restricción de grasas. Entonces, no nos ha dado resultado esto. Ustedes imagínense que hemos tenido muchos años las pirámides, que ahora Argentina no tiene pirámide, tiene un círculo, pero muchas veces ven en los paquetitos de los alimentos las pirámides nutricionales, donde la base de la pirámide son muchos hidratos de carbono y después sigue hacia arriba lo que es proteínas, lo que es huevos, verduras, carne, y al último el azúcar viene en la punta. Pero sobre las grasas no se habla mucho, es como que la grasa siempre ha quedado ahí, como que no, que el huevo es malo, que hacemos con las grasas. Y hay un artículo que me parece muy importante, que es este artículo que se ha publicado en el 2016 en la revista JAMA, que es una revista de relevancia mundial científica, en donde se evidencia que hay un análisis histórico tremendo. ¿Por qué? Porque hay una fundación del azúcar que se llama Sugar Research Foundation, que es esa SRF que ven ahí, que demuestran que había habido algún tipo de influencia de esta fundación del azúcar sobre los investigadores para que salgan más publicaciones en contra de la grasa que en contra del azúcar. Entonces, esto promovió en ese momento, años 60 y 70, que nosotros pongamos más atención en la grasa, en este huevo frito que está aquí abajo, y no poner tanta atención en la Coca-Cola y en la industria de las gaseosas y en el azúcar en general, porque cuando uno pone la Coca, que es la gaseosa ícono, obviamente que estamos incluyendo todas las gaseosas del mundo y también estamos incluyendo el azúcar agregada de muchos alimentos. Entonces ustedes piensen también esto que les decía de las galletitas, de todo lo que es los panificados en general. Bueno, aquí en Argentina no se usa mucho, pero últimamente han estado llegando hasta las donuts, esas que son harina con azúcar y con grasa. Pero lo más importante de esto es que eh, se corre la visión, pero por una cuestión muy comercial. Esto es importante saberlo porque hay evidencia científica de que se ha puesto demasiada presión sobre las grasas que sobre el azúcar. Entonces ahí viene la cuestión de rescatar un poco las grasas saludables, de pensar el equilibrio omega 3 y el omega 6. Omega 3 son todas las grasas que tienen origen más bien marino. Ahí está el salmón, por ejemplo, que es una de las fuentes más importantes. Son el equilibrio que tenemos que tener entre estas dos fuentes de grasa. Y también sobre lo que ha sido grasa saturada y grasa insaturada. La manteca, por ejemplo, como grasa saturada, en esa época fue sustituida por la margarina, pensando que la margarina, como era vegetal, iba a ser mejor. Y nos equivocamos rotundamente. ¿Por qué? Porque la margarina tiene los procesos de transformación de grasa trans en su proceso
industrial. De hecho, hoy nadie acepta margarinas y de hecho los paquetitos tienen obligación de declarar en Argentina si tiene grasa trans o no. Y hay un límite, un porcentaje de límite de tolerabilidad de la grasa trans. ¿Por qué? Porque no, ya sabemos que nos ha hecho daño. Pero estos son 50 años de historia cuando pasamos de una grasa a otra. Entonces quedamos con que la manteca no nos servía, después la margarina tampoco, entonces salimos con los aceites vegetales. Entonces resulta que el aceite Natura, les doy la marca porque es lo que más se conoce, se supone que es mejor que la manteca. Y yo les diría, no. ¿Por qué? Porque el aceite de semillas, de girasol y de maíz tiene más ácidos grasos omega 6 que desequilibran el equilibrio entre omega 3 y 6. Porque si fuera capaz de comer mucho omega 3 del pescado, puedo comer más cantidad del omega 6. Pero ¿qué pasa? Nadie come mucho omega 3 porque nosotros no tenemos acceso casi al mar, más desde nuestra geografía. Y sí podríamos a lo mejor pescado enlatado o frisado. Y las semillas, por ejemplo, como lino o chía, que también tienen omega 3 son otras fuentes opcionales, pero no es que la población consume mucho de esto. Entonces tenemos un desequilibrio muy importante entre lo que es omega 3 y omega 6. Entonces, este omega 6, por ejemplo, son aceites de semillas, como esto que les decía, de girasol, de maíz, de canola, bueno, de semillas, sobre todo las mezclas, ¿no? Girasol y maíz, que son más baratas también, y son aceites proinflamatorios, porque van a derivar después en ácido araquidónico, que es un ácido graso que es inflamatorio. Entonces también a través de esta comida voy a producir inflamación. Entonces ustedes ven que las poblaciones que les mostraba al principio del planeta, de las zonas azules, consumen en general aceite de oliva, la mayoría, y no hay ningún tipo de aceite industrializado. No conocen la margarina, no conocen ese tipo de aceites industriales y de hecho muchas de estas poblaciones usan para cocinar las grasas naturales, como la manteca o la crema de leche o la grasa de cerdo inclusive. Pero claro, el tema es el equilibrio, ¿no? Y lo que también bueno, les traigo a comentar es lo del ayuno intermitente, que se descuelga un poco de esto de la longevidad y qué hace esta gente que se mueve mucho, que vive en lugares donde se obligan a caminar, donde suben y bajan escaleras y suben y bajan de montañas, y qué pasa con sus comidas. ¿Cómo éramos nosotros como humanos? Muy parecidos a esta gente que vive tan sencillo. El ayuno intermitente, realmente yo me pregunto, ¿es una moda o nosotros éramos cazadores recolectores donde pasamos, miren las imágenes del paleolítico? Nosotros hemos sido muchísimos años hombres paleolíticos antes que ser hombres modernos. Teníamos que cazar y recolectar. Se dividían los grupos de humanos de esa época, de los Homo sapiens, se dividían en los grupos de los cazadores, de los que eran hábiles con el hacha, de los que eran hábiles con la flecha. Las mujeres y los niños quedaban en las zonas recolectando frutos y a veces hasta carroña también, por supuesto. No solamente cazábamos, comíamos a veces animales que habían dejado otros animales, pedazos de carne o huesos o hasta lombrices, insectos, tubérculos, flores, hojas, de todo, y de ahí es donde surge también, les cuento como una nota de color, por qué los niños los primeros 2 o 3 años no quieren comer nada que sea ajeno a su núcleo familiar. ¿Por qué? Porque el niño estaba colgado de su mamá, probablemente de la teta, y comía solo lo que la madre comía por una cuestión de supervivencia. Entonces, si la mamá comía del fruto rojo que había en el arbolito aquel, el bebé también comía de ese fruto rojo. Entonces, cuando nosotros queremos enseñar a comer a nuestros hijos, por ejemplo, pescado, y la mamá y el papá no lo comen, el chico no va a comer tampoco, porque obviamente come lo que la familia come. Eso se llama neofobia y es una forma de protección que tenemos los humanos de no comer nada que no conozcamos. Nos protege contra el envenenamiento, por ejemplo, porque si el chiquito comía una baya venenosa, moría. Igual así también como es el color azul y el color violeta, que son un poco como en un plato, son llamativos y es difícil que alguien acepte comer algo color azul o algo color negro. ¿Por qué? Porque el azul, el violeta y el negro son colores que nos referencian a los venenos.
Entonces no son aceptados de entrada. ¿Por qué? Porque nuestra especie humana se forma aquí en esta experiencia con la naturaleza, ¿no? De comer qué es lo que nos ofrecía y eso se iba transmitiendo de generación en generación, esa sabiduría. No había posibilidad de conservar alimentos, salvo cuando el hombre descubre el fuego, que empiezan a cocinar, y también en el salado de los alimentos, que también hasta el día de hoy se usa como charqui, que es una forma de conservar la carne, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no había otra forma de conservar. Y recorrían en promedio entre 7 a 12 kilómetros por día para procurarse el agua y el alimento. O sea, nosotros lo que hacemos es primero comer, hacer 3 o 4 comidas por día o a veces más, y después pensar cómo vamos a gastar esto que hemos comido, cuando en realidad siempre ha sido al revés. Primero gastábamos buscando y después al atardecer nos juntábamos todos en una ronda a compartir esta comensalidad, que es muy importante que sepamos que nosotros como humanos nos definimos por la comensalidad. ¿Qué quiere decir eso? Compartir la mesa. O sea que es muy importante para nosotros como humanos mirarnos a la cara, compartir nuestros alimentos, es algo que nos hace humanos, que nos reancestraliza. Es una palabra muy linda que me gusta. Entonces, cuando indicamos un plan de comida a alguna persona y que esa persona debe comer separado del resto de su familia, lo volvemos un poco más infeliz. ¿Por qué? Porque le estamos quitando algo que es del humano propio, que es compartir la comida. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo es un cuerpo paleolítico en una vida moderna. Nuestro cuerpo ha sido formado hace 2,5 millones de años atrás, cuando evolucionamos desde los primeros humanoides hasta el Homo sapiens. Y imagínense que los genes que tenemos han cambiado muy poco desde entonces. Tenemos la genética nuestra corporal es muy similar, no hay mucho cambio. Nuestro consumo, nuestras enzimas son las mismas, nuestras proteínas, nuestro cuerpo es el mismo. Y miren aquí lo que es esta evolución de la edad del hombre. Cuando hace 1500 años atrás se descubre el hierro, y hace cuántos años que tenemos el azúcar, y hace cuántos años que tenemos la industria de los alimentos, hace muy poquito, o sea, es muy nuevo. Piensen ustedes en los diaguitas, por ejemplo, que habitaban estas tierras. Hace 1000 años atrás, 2000, 3000 años atrás, no tenían heladera, no tenían cómo conservar, no tenían azúcar, no había bolsita de azúcar, nadie utilizaba eso, y comíamos de la tierra, de lo que nos brindaba la madre tierra. Entonces, el cuerpo paleolítico en esa época desarrolla la capacidad de ahorro. ¿Por qué? Porque se juntaban a comer lo que habían conseguido en el día, y todo lo que el hombre comía lo tenía que convertir en grasa y atraparlo en su cuerpo. Entonces, a través de la insulina, donde surge la forma de mi cuerpo de atrapar esta comida y no perderla. Entonces, estas dos leyes, así como por decirles de la antigüedad, es que había que comer todo hasta terminar, y que todo lo que se come de más en ese momento se convierte en grasa. Entonces, estas leyes las aplicamos hoy nosotros mismos sin saber, porque más allá de lo que la abuelita nos dice, termina el plato si no te levantas, es algo que viene con el humano, que viene con mi sapiencia anterior, ancestral, de que debo terminar toda la comida que me he servido. Y es algo que viene en mi genética. Entonces, no voy a pretender servir un plato grande y comer poquito. Entonces, por eso les hablaba al principio de que las porciones son menores en estas poblaciones que viven mucho tiempo, que son longevos. Son comidas muy pequeñitas, no son grandes comidas. Y esta insulina, que es una hormona de ahorro, surge en ese momento para evitar perder la comida. ¿A través de dónde? De la orina. Por eso las personas que tienen diabetes y no tienen insulina orinan todo el tiempo, y la palabra diabetes viene de la palabra sifón, que quiere decir pasar a través de. ¿Por qué? Porque ya se observaba que la persona con diabetes, al no tener insulina, comía y le pasaba de largo. Todo lo que comía pasaba a través de su cuerpo, y la persona se iba consumiendo. Esta insulina, que es clave para nuestra vida, que es una hormona de ahorro, sirve para lipogénesis, que quiere decir crear grasa, antilipólisis, o sea que no me deja quemar grasa, la guarda y la atesora la grasa como un gran tesoro para sobrevivir,
y lo que hace a su vez es generar glucógeno, que es que todo el azúcar y todos los hidratos de carbono que he comido los atrapa como triglicéridos en el hígado y en los músculos. O sea que guarda para mañana. La insulina es una hormona que me sirve para guardar para el día siguiente, porque no sabíamos con los paleolíticos si íbamos a poder comer al día siguiente. Capaz que al día siguiente había una tormenta y nadie podía salir a ningún lado. Entonces, ¿qué tenía que haber? Una reserva en mi cuerpo para poder sobrevivir. El gran problema viene cuando esta insulina está exacerbada y viene lo que se llama insulinoresistencia, hiperinsulinemia, que sería como el exceso de la secreción de insulina. Entonces, si provoca una secreción de insulina demasiado alta, por ejemplo, comiendo grandes cantidades de harinas o a lo mejor tomando 3 litros de gaseosa con azúcar, lo que voy a hacer es liberar mucha insulina y esta insulina va a provocar lipogénesis, o sea, juntar grasa, no me va a dejar quemar grasa y voy a terminar agotando mi páncreas, liberando insulina y después viene, por supuesto, el déficit de insulina que termina en una diabetes. Esa sería como una pequeña explicación de por qué el exceso de obesidad y de grasa abdominal y de exceso de calorías me llevan un caminito desde la obesidad hacia la diabetes. Entonces, qué es lo que ocurre? La lipogénesis es la formación de grasa. Ustedes ven que aquí, para formar grasa, necesito que haya insulina, que ingrese glucosa para que me dé las cadenas de carbono del glicerol y los ácidos grasos libres que voy transportando en estos kilomicrones y en el colesterol VLDL, que es el colesterol livianito, el colesterol más very low, que quiere decir muy liviano. Esos ácidos grasos se van a unir con las cadenas de carbono de la glucosa y van a formar triglicéridos. Los triglicéridos son la forma que el cuerpo ha encontrado de juntar grasa de una manera empaquetada y pequeña. Ustedes piensen que en un triglicérido hay 3 carbonos, que es en el glicerol, y tienen colgado como banderitas los ácidos grasos, que son las cadenas de carbono que están ahí formadas. Por eso son tres cadenas, 3 ácidos grasos. Esa forma, como es sí, no me sale palabra, lipofóbica, o sea, hidrofóbica, perdón, no acepta agua. Entonces, las cadenas de triglicéridos y las gotitas de triglicéridos se unen entre sí y no entra agua. La grasa repele el agua. Entonces, ¿qué ocurre? Puedo almacenar grandes cantidades de calorías de todo lo que he comido en pequeños volúmenes en los adipocitos. El problema viene cuando fuera de estos adipocitos empiezo a depositar grasa en otros lugares donde no están preparados. O sea, mi cuerpo debería depositar solamente grasa adentro de esta célula que se llama adipocito, que es una célula que está preparada para recibir la grasa. Es una célula que tiene un núcleo pequeño en un costadito y tiene todo el citoplasma entero para recibir la cantidad de esos grasos que yo pueda sintetizar y guardar. Entonces, una vez que esta célula se ha llenado, la gota de grasa es enorme, no le queda otra al cuerpo que empezar a juntar triglicéridos en otros lugares. El único lugar normal para juntar triglicéridos es dentro de las células. Y estas células están en todo nuestro tejido subcutáneo, que sería básicamente debajo de la piel, en lo que denominamos los rollos del cuerpo, que no, la grasa subcutánea. Entonces, cuando nuestro cuerpo empieza a almacenar por un exceso de calorías grasa fuera de esta subcutáneo, empezamos a meter grasa dentro de las vísceras, lo cual llamamos grasa visceral. Esta grasa metastásica o grasa fuera de lugar, la palabra metástasis usamos para determinar, para decir, referirnos a un tejido que no está donde debe estar. Es un tejido que está ectópico, fuera del lugar donde le corresponde. Entonces, esta grasa que debería estar solamente debajo de la piel, llega un momento donde no hay más forma de albergar porque los adipocitos están totalmente repletos de grasa y entonces se empieza a almacenar. Fíjense lo que es el hígado de esta persona con un peso más normal y este hígado de la persona con obesidad. Es un hígado graso, que es una patología muy frecuente en la actualidad que tiene que ver con el exceso de comida, con el exceso de calorías y con exceso de triglicéridos dentro de ese hígado. Recuerden que para armar los triglicéridos necesito de la presencia de glucosa y de insulina. Entonces también ahí está el link de por qué a través de comer
muchas harinas refinadas, azúcar como el azúcar que está puesta en las gaseosas, azúcar de golosinas o de alimentos como harinas refinadas, puedo formar grasa. Entonces usted me va a decir, pero ¿cómo? A ver, la gaseosa, la Coca-Cola no tiene grasa, pero en mi cuerpo forma triglicéridos que se depositan como grasa a través de estos mecanismos que le mostraba con la insulina y con la formación de la gota de grasa. Entonces también observen lo que es este abdomen, donde hay sus intestinos, están totalmente rodeados de grasas alrededor. El corazón tiene grasa alrededor de sus arterias. Y obviamente que esta grasa produce señales que les hablaba de inflamación, interleuquinas, adipocitoquinas, que son inflamatorias y que inducen a que la persona tenga más enfermedades crónicas de tipo de diabetes, obesidad, envejecimiento precoz, deterioro cognitivo, demencia senil, Alzheimer y obviamente que fíjense lo que son estas rodillas, el peso que deben soportar. Entonces hablamos de una persona que probablemente no se pueda desplazar fácilmente y llegue un momento en donde el propio efecto del peso haga que se vuelva cada vez más sedentario y ese sedentarismo hace que junte más grasa todavía, entonces entramos en un círculo vicioso en el cual la persona con obesidad se mueve poco, gasta menos y sigue comiendo igual o quizá come más porque está aburrido, porque come por otras cosas que no solamente es hambre, come por emoción. Y ahora con esto de la pandemia hemos visto grandes ganancias de peso, la mayor parte de las personas ha venido con más peso del que tenía antes y bueno, creo que en esto tenemos que ser muy claros, tenemos que seguir educando, tenemos que seguir enseñando de que la grasa que tenemos de más y la grasa que está ubicua en lugares donde no corresponde es la grasa que después nos va a traer los problemas más adelante. Entonces, la pregunta de si se puede revertir el envejecimiento con la alimentación, creo que no sé si a la luz de la evidencia y de lo que se muestra, de lo que, bueno, todo esto que yo les he mostrado lo pueden, si a alguno les interesa, de los chicos que están conectados, de los alumnos, tener las bases, tener el trabajo este que les he mostrado de JAMA y toda la bibliografía, se las paso. Yo creo que la respuesta es, más que revertir el envejecimiento, yo pensaría en prevenir el envejecimiento a través de la alimentación, porque lo que no está demostrado que pueda revertir tanto el daño, sí hasta cierto punto, pero es como que lo que más se ve es la prevención, es trabajar sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños, es entender que cuando estamos haciendo juntando grasa en la adolescencia o en la infancia, que se hace un rebote adipositario, si ese niño junta grasa de más, va a ser un tracking, que es un arrastre de esa obesidad infantil a una obesidad en el adulto. Entonces va a ser muy difícil después para él bajar de peso porque va a tener una cantidad de células adiposas enorme porque se produce no solamente la hipertrofia, que es el crecimiento de las células, sino la hiperplasia, que es el número de células aumentado. Entonces, al tener mayor número de células, ese niño con obesidad infantil está condenado a luchar de por vida con un exceso de células de grasa, en donde va a poder depositar muchísimas más calorías que otro niño que tenga un peso normal. Entonces, creo que tenemos que difundir esto, explicar, hablarlo. Hay cosas que, bueno, como les decía, son cosas nuevas, son cosas que han ido cambiando. Y bueno, volver de nuevo sobre estas claves de la longevidad, que es moverse naturalmente, o sea, tratar de hacer de alguna manera que el movimiento forme parte de mi vida, que tenga un propósito de vida, que tenga, obviamente, a ver, no es fácil porque hemos perdido mucho de la incertidumbre de estar encerrados, de esta pandemia ha hecho que mucha gente caiga en síndromes depresivos, en ansiedad, en angustia y se desquiten mucho con la comida también. Pero bueno, creo que es una oportunidad para mirarnos, para cuidarnos más y querernos más. Y comer sabiamente, el tema del vino, esto que les decía del alcohol en forma correcta, moderada, el plato en un 80%, la comida de la tierra, la comida que nos ofrece nuestro lugar, nuestro espacio, y juntarnos, nosotros somos
así como les mostraba esas fotos de la caverna, somos seres sociales, somos sobre todo sociedad. Entonces nos hace muy bien estos encuentros, estas reuniones, los festejos, aunque sea así a través de las camaritas, nos hace bien estar en contacto con otro, nos hace bien las creencias, la religión, la fe, el creer en algo y en tenernos entre nosotros como comunidad. Así que bueno, les doy las gracias. Esto es lo que tenía para contarles. Y bueno, quedamos abiertos a las preguntas que tengan para hacer. Ahí les pongo las redes de Instagram y de Facebook por si tienen alguna consulta, pregunta. Siempre me encanta ayudar y sobre todo a los estudiantes. Así que bueno, les doy las gracias por estar todos ahí. Mónica, muchas gracias. La verdad que ha sido claro, simple, como esto está lógicamente dirigido a todos los estudiantes de la UNSA, entonces era fácil de entender. Yo ahora le quiero dar la palabra a jefa nuestra de la asignatura de nutrición, a que nos dé su mirada desde el punto de vista de la facultad. Así que, María Cristina, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a los chicos que se han sumado después. Veo por ahí algunos nombres conocidos. Me alegra mucho de que estén aquí. No les veo las caritas, pero los nombres los logro identificar. Bueno, los que han tenido clases por ahí conmigo, no solo en la Facultad de Ciencias Médicas, sino en Humanidades, van a ver que por ahí son cosas que las hemos nombrado, de cómo la alimentación es transversal en nuestras vidas, ¿sí? Y cómo eh, necesitamos hacer buenas elecciones, ¿sí? Buenas elecciones a la hora de comer, ¿sí? Aquí tal vez no tenemos donas con azúcar y glacé, pero tenemos nuestro estimado chipaco y el mate con azúcar, ¿sí? Entonces, replantearnos, ¿no?, los hábitos alimentarios que tiene el santiagueño, nuestra idiosincrasia, ¿sí? Tenemos muchas cosas para modificar, para sobre las cuales necesitamos hacer educación alimentaria desde el lugar que nos toca estar, ¿sí? Y pensar también, bueno, aquí la industria ha metido mucho la mano, ¿no? Por ahí nos hemos dedicado a analizar etiquetas en alguna oportunidad con los chicos. La industria ha metido mucho la mano y se ha metido en nuestras casas, en nuestras heladeras, en nuestras alacenas, y en cierta forma determina cuál va a ser nuestro comportamiento alimentario, ¿sí? Entonces, cuanto más informados estemos, vamos a poder hacer mejores elecciones y ser más críticos de todo esto que se nos ofrece. Realmente, cuando destapo una Coca-Cola, destapo felicidad. La cajita de ultraprocesado de la cadena de hamburguesas es feliz y está dirigida para un niño, ojo, o sea, eh, en dónde realmente encuentro la felicidad y el bienestar y todas estas cosas? En muchos aspectos que los ha nombrado la doctora, en conectarme, el volver a mí, en manejar el estrés, ¿sí? En respirar conscientemente, en comer conscientemente, en saber si esto que voy a comer me va a hacer bien, me va a hacer mal, eh, desde qué lugar me posiciono para comer, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que ha sido un aporte muy valioso, doctora, y bueno, agradecerle la presencia, agradecerle a ustedes, chicos, por estar aquí, al equipo de nutrición, también a nuestras colegas docentes. Así que bueno, quedamos abiertos para las preguntas. Si alguno se anima a hablar, pueden abrir los micrófonos o escribirnos en el chat, quedamos a disposición. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Cristina, y bueno, gracias a la universidad, a Mira, a la invitación, y bueno, sí, quedamos abiertos a las preguntas. Veo que hay muchos chicos tímidos con las Como cámaras que no apagadas, se animan, pero pero yo creo bueno, que sí, son están escribiendo en el chat muchas cosas aquí hermosas, Ujú. así que bueno, y ahí ajá. están Aquí proponiendo, Carlita sugiere que podríamos organizar a hablar sobre calmar la ansiedad o el estrés con la comida. Esto nos vincula con el tema de la alimentación consciente, por ahí con algo de mindfulness, ¿no? Podríamos ampliar, ¿no? me Sí, parece creo que que nos ha atravesado a todos esto de la alimentación por ansiedad o la emoción, la comida por emoción. Porque bueno, así como les mostraba que el hombre paleolítico comía
para también reunirse al final de la jornada, nosotros comemos no solamente por hambre, comemos por festejo, porque estamos bien, porque estamos mal, porque queremos sellar un pacto, porque queremos encontrar nuevo con un amigo. Imagínense que la comida en la historia de la humanidad tiene un papel muy importante, de intercambio muy importante. De hecho, ustedes van a la casa de alguien en el campo y si no les reciben la comida que ha preparado es una ofensa gravísima. Ustedes lo saben cómo es, porque es como que le ofrece lo que tiene para dar. Entonces, bueno, sé que la comida está a mano y es lo que más a mano tengo para calmar la ansiedad y bueno, es muy difícil. Sí, Como decía ahí Moni, Cristina, hay técnicas. a lo tuyo esto de que uno siempre la ve a la comida como un mimo. La comida es el cariño ante algo, lo que sea, una decepción, una felicidad, un festejo, lo que fuere, y esto ¿por qué? Yo creo que es importante entender que porque a través de la comida y a través del azúcar fundamentalmente nosotros entramos en este circuito de recompensa que nosotros tenemos a nivel cerebral. Entonces, así como uno puede hablar de drogas de abuso, por ahí a mí porque la farmacología me tira, cuando hablamos del azúcar y del consumo del azúcar, estamos en un límite muy finito, porque ese azúcar Totalmente. entra también por otro sistema, pero entra dentro del circuito de recompensa, porque yo como el chocolate y el chocolate me da felicidad, porque como algo que tiene mucha grasa, tiene mucha azúcar y a mí me da sensación de plenitud. Entonces, por eso son cosas que sí, lógicamente las podemos charlar, elaborar a futuro y ver de qué manera generamos otra charla. Puesto que sí, sí. Pues no sé si alguien más se anima a preguntar algo. Ahí la doctora Mónica ha hablado sobre ayuno intermitente. No tienen ninguna duda estos chicos y estos alumnos que saben todo. Hay las palabras que ponen, qué lindo en el chat, hermosas, muchas gracias. Yo Gracias. miro aquí porque uno también los va leyendo al Ujú. costado. Emocionante. Sí, Otra algunos han cosa que aplaudido me ahí desde... gustaría Adri, agregar con respecto a esto de que decías, Amira, del azúcar y el chocolate y la recompensa, también está no solo, digamos, lo que el cerebro nos pide, sino también lo de la costumbre. ¿Sí? Desde chicos era, si te comes la verdura de premio, te doy el postre o te compro un helado o te comes el chocolate. Entonces, inconscientemente uno va asociando eso, el chocolate, el dulce, lo graso, a un premio. Y cuando somos grandes y nos sentimos tristes, bajoneados, es como que inconscientemente estamos buscando premiarnos lo que nos hacían de chico. Bueno, ahora no necesitamos que nos compren los otros, lo compramos. Vamos y lo compramos un pote de helado y le damos porque estoy bajoneada y bueno, ese era mi premio cuando yo era chica y me hacía bien. Entonces no solo es lo físico, sino también la importancia de lo psicológico y lo emocional y esto de mindfulness que nombraba Cristina, todos estos métodos que tienen que ver, yo siempre, en muchos casos a los pacientes, siempre el apoyo psicológico es muy importante. Siempre les digo, los pilares fundamentales, alimentación, actividad física, y en muchos casos está este tercer pilar que es el apoyo psicológico. ahí se han empezado a animar, ahí me gusta. Ahí preguntan sobre el ayuno intermitente, si es recomendable en personas que hacen actividad física regularmente o en todo caso de alto rendimiento, ya que implicaría un desgaste. Calculo que se refieren a un desgaste mayor. Sí. Para la que quiera ir Lo que, contestando. claro, mira, lo que puedo aportar desde la parte médica es que hay alimentación restringida en horario, lo cual se llama ayuno intermitente, que no quiere decir que la persona va a pasar en ayuno las 24 horas del día. Es alimentación con restricción horaria. Esa restricción horaria puede ser a lo mejor desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana del día siguiente, tenemos 12 horas. A veces son restricciones horarias de 12 horas o de 14 o de 16, depende de lo que esté planeando hacer la persona. Y en el tiempo de comida, que es durante la ventana de horas de comida, que serían en ese caso capaz que 16 horas de ayuno y 8 horas de comida, en esas 8 horas se come todas las calorías y lo que está planeado para esta persona desde el punto de vista de su desgaste físico. O sea que puede hacer, por ejemplo, en ese tiempo 3 comidas, pónganle almuerzo, merienda y cena, entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche, que va a ser su ventana de comida,
Y de hecho hay reportes de muchos deportistas de alto rendimiento que están haciendo este método de alimentación restringida por horario. Capaz que la palabra ayuno suena a morir de hambre, entonces por eso es que la palabra ayuno medio que está siendo reemplazada también con alimentación restringida o referida al horario más que nada, ¿no? O sea, organizar el horario. Sí Perfecto. se puede hacer alto rendimiento con alimentación, con ayuno intermitente. Esa escuela lo Bien. hacía, ¿no? Él contaba en un momento de que él se manejaba de esa manera, por supuesto, Sí, tiene su médico, su nutricionista y todo lo demás, y como él Claro. entrenaba dentro de ese pedacito de este ayuno, de esta restricción horaria, Claro. pero bueno, tiene sus controles. Eh, Ahí tenemos Pensemos otro que en punto que deporte es, hay mucha especialización, ¿no? claro, sí, Hay que hilar muy fino para ver qué tipo de deporte, qué tipo de somatotipo tiene sí. la persona, hay mucho más como para Para exactamente. Ahí ya aportar. Lo tenemos que que sí le puedo entrar. decir que, porque la población es una población de estudiantes, que el tema del ayuno no es para embarazadas, no es para madres lactando, no es para trastornos alimentarios, ninguna persona que tenga un trastorno tipo anorexia o bulimia lo puede hacer. O sea, son cosas, como dice Cristina, muy específicas, quizá muy guiado por un especialista o por alguna persona que esté capacitada por un profesional que lo pueda acompañar. Entonces, por ahí, a veces dentro de las personas que hacen ayuno, vemos a veces escondidas por ahí personas que tienen un trastorno alimentario y se esconden detrás de esto, igual que mucha gente que hace restricciones de algunos grupos de alimentos. Entonces, al final, tenemos descubriendo que quizá no quiere comer carne porque tiene miedo de engordar y eso está tapando un diagnóstico de anorexia que no está hecho a lo mejor, ¿no? Así que Ujú. bueno, no es para cualquiera el tema del ayuno así libremente. Claro. Hay Perfecto. de Y la ahí tenemos, leche de almendras, preguntan. perdón, sí, A ver qué Leche. dice tengo una Cristina. pregunta. ¿Qué opinan sobre el consumo de la leche de almendras comparándola con la leche de vaca? Parece que Ay, estamos Primero hay que hacer una diferencia. Se le llama leche de almendras, pero en realidad es un jugo de en su almendras, jugo. ¿sí? No es una leche. Las ujú. almendras tienen un alto aporte de calcio. Ahora, no lo podemos hablar como alimento, nombrar como alimento fuente de calcio. ¿Por qué? Porque, como bien dice la definición de alimento fuente es algo que sea de fácil adquisición, de consumo habitual. No todo el mundo accede a la leche de almendra o a las almendras por su precio, no es de consumo habitual. Entonces, sí es una fuente muy importante de calcio, es, al ser de origen vegetal, tiene todas esas cosas beneficiosas que por ahí la leche y las controversias que trae todo el consumo de leche y lácteos no tienen, pero bueno, hay que evaluar todas estas cosas. Sí es un buen alimento y es un jugo rico en calcio, digamos. No sé, Exactamente. Cris, si querías No, agregar algo Claro, más. además la diferencia fundamental es el origen, ¿no? O sea, eh, la leche es de origen animal y tiene sus características, tiene hidratos, proteínas y grasas, y más que por ahí la leche de almendras que se pongan a hacer en mucho cariño. Si la compramos industrializada, sí, o sea, ya estamos en presencia de un ultraprocesado, o sea, y de costo elevado, y por ahí no vale la pena la inversión. O sea, por ahí más bien con lo que cuesta una leche de almendras, no sé, de litro, no sé por cómo viene, más bien comprarnos las almendras sueltas y disfrutar de todo lo que nos aporta, ¿sí? Como, ahí había otra eh, pregunta más que han escrito recién que dice, Esteban, ¿cómo podemos medir el consumo de azúcar o carbohidratos teniendo en cuenta que nuestro organismo necesita de la glucosa? Claro. Bueno, ahí Esteban, no olvides que nosotros tenemos la capacidad de fabricar glucosa desde todos los nutrientes, o sea que nuestro cuerpo puede fabricar glucosa a partir de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. Tenemos la capacidad de desdoblar todos estos alimentos, los macronutrientes, los podemos convertir en glucosa a todos. Así que teniendo un equilibrio. De hecho, creo sinceramente que el azúcar no es un alimento indispensable. Azúcar, te llamo azúcar de la azucarera, la sacarosa, ¿no es cierto? Que es el azúcar refinada blanca de la bolsita. Si usted
se ponen a pensar cuántos años hace que el humano usa el azúcar como alimento y cuántos años hace que somos humanos. Entonces el azúcar es un invento de los últimos años, que bueno, es una costumbre, obviamente, que es la parte de la costumbre, pero también está bueno por ahí preguntarse y dudar un poco de esto y intentar quizá, a ver, ¿puedo sacar azúcar de una pera, de una manzana, de una banana? ¿Puedo sacar azúcar de un zapallo? O sea, no es que necesito el azúcar como azúcar en sí, ¿no? Yo creo que, Y Mónica, también obviamente lo puedo sacar de cualquier nutriente, ¿sí? no, te decía que yo creo que la pregunta de Esteban apunta, porque lógicamente todos sabemos que el combustible nuestro termina Ajá, siendo esa estructura básica que es la glucosa, en donde nosotros sabemos que si nosotros no tenemos la glucosa, no nos funciona el cerebro, no funciona nuestro corazón, y el organismo que hace, trata siempre de restringir y tenerla para mandarla a los órganos vitales. Ahora, ¿de dónde lo saco? De cualquier tipo de alimento. Es lo que decías ujú. vos, yo no necesito consumirla blanco, polvito, transparente, espléndido, porque en cualquier alimento nosotros tenemos un sistema enzimático perfecto que se va a encargar de degradarlo y de poner a disposición esa molécula simple de glucosa. Claro, sería el azúcar común nos aporta calorías vacías, o sea, solo hidratos de carbono, o sea, y de rápida absorción y que disparan rápidamente la glucemia, que es el aumento de azúcar en sangre. En cambio, si ese azúcar lo obtenemos de algún otro alimento, por ejemplo, natural, un hidrato de carbono complejo, como una fruta, ¿sí? No solamente vamos a obtener finalmente la glucosa como producto principal, sino que vamos a tener fibra, vitaminas, minerales y todo lo que tenga ese alimento para ofrecer. ¿Mm? Así es. Bueno, yo en No virtud sé si del Esteban tiempo, queda claro. Ujú. todo el tiempo y que seguramente eh, los alumnos o los que nos acompañan tienen sus otras ocupaciones, pero agradecerles la presencia primero a ellos, pero agradecerles también el compromiso y el estar siempre a la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Voy a agradecer a mi gente, que es la gente de la Facultad de Médicas, tengo que nombrarlas a María Cristina, a Diana y a Virginia, que está como calladita. Y por último, y te dejo para el final, Mónica, agradecerte a vos, que cuando te hemos invitado has respondido de manera desinteresada al toque y nos has dicho, cumplo con estar, quiero estar porque sé que esa ha sido tu voluntad desde el momento cero. Así que me parece que es momento de, si no tienen nada más para aportar, o las dejo que cierren ustedes, agradecerles las presencias de todos y esperen que me parece que aquí hay algo que han puesto Mariano. A ver, antes que terminemos, miren qué importante, dice, quiero compartirles mi experiencia personal un poco controvertida, pero real. Fui a Brasil, a Canoa Quebrada, un pueblo costero. Hicimos una semana entera con la comunidad, un ritual de ayuno que consistía en solo consumir agua de mar hipertónica pura y a sorbos cada media hora. Recién podíamos consumir alimentos sólidos a partir de las 17 horas y solo podían ser frutas y verduras. Luego, al volver a Santiago, me hice estudios completos, los cuales me salieron muchísimo mejor a los anteriores que me hice antes de ir. Me sentía muchísimo mejor de ánimos, de energía, ágil para pensar y con aumento de la concentración. Todo esto nos Qué está contando. interesante. Qué bueno esto porque, bueno, es parte de lo que les decía de nuestros ancestros, de cómo se alimentaban y cómo los pueblos originarios se manejaban. Ustedes piensen que muchas veces había una sola disponibilidad de comida o dos comidas en el día como mucho y comían lo de la tierra, lo que ofrece la madre tierra. Está muy interesante. Muchas gracias, Amira, por tus palabras y bueno, sí, los despido, seguimos con nuestras obligaciones y bueno, les dejo a disposición mis redes, ahí están lo de Instagram y Facebook, que son las redes que se usan ahora mucho y bueno, cuando quieran, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Necesiten. Bueno, gracias a todos. Muchas Contamos Gracias a gracias, un todos, gusto. chicos, Vamos, por estar. lógicamente, su
referencia que nos habían pedido para hacer la próxima charla. Así que Bien, queda así ya es. anotada. Bueno, eso es todo. Queda en el tintero. Bueno, Para bueno, que próximo tengan un encuentro. lindo día. Muchas gracias. Chao, Buenas chao, tardes. gracias. Chao. Adiós. Gracias a todos. Buenas tardes. Vamos a quedar como en las clases sincrónicas, viste que quedamos poquito. No pasa nada. Esperamos que aquí habría, Mm. están los chicos de la secretaría, hay que detenerlo el video o directamente. Ah, no sé. A ver, como anfitriona, detengo. Ah, no, mi video es. La grabación, dice vos, ¿no? Mira. La grabación.